Lo presentamos a Guillermo Durán, que es director del Instituto de Cálculo de la UBA, que fue uno de los partícipes en la creación y en el armado de este fixture. Así que lo saludamos a él para que nos cuente un poquito cómo se realizó. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Clara Rositano te saluda. Hola, buenas noches, gracias a ustedes por el llamado. Un gusto. ¿Cómo fue la convocatoria para hacer este fixture? A ver, primero por ahí un poquito de historia, digamos. Sí. Nosotros somos un grupo que involucra académicos y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Chile. Desde el año 2005 venimos programando el fixture del fútbol de la Liga Profesional de Chile. Empezamos con la primera, después seguimos con todas las ligas profesionales y con las juveniles de Chile. Desde el año 2014 programamos la Liga Nacional de Básquet acá en la Argentina e incluso programamos la última eliminatoria sudamericana para el Mundial. Con esa historia o esos antecedentes que teníamos en el tema, la Superliga nos convocó hace un año para empezar a trabajar junto a ellos y bueno, lo primero que hicimos fue, en realidad fue un poco menos de un año, octubre, noviembre del año pasado, lo primero que hicimos fue la asignación de los días y los horarios para el segundo semestre del campeonato de fútbol que terminó en mayo, dado que el fixture ya estaba, el campeonato ya estaba funcionando. Bueno, dada esa primera experiencia que tuvimos, después de eso se firmó un convenio entre la Superliga y la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA para asistirlos en todo lo que tiene que ver con la programación de fixture de primera, los días, la asignación de días y horarios y también las inferiores del torneo de la Superliga. Esa es un poco la historia de cómo llegamos a trabajar con ellos. Claro. ¿Y te sorprendió en algún punto, pues más allá de... Supongo que quizás estás en un momento o en un lugar en el que decís, soy hincha como cualquier argentino y uno sabe a veces las cosas o lo desordenado que es el fútbol argentino. Sí, por suerte nos regularon un poco más el primer semestre con todas las fechas y todo como lo diagramaron, pero igualmente ¿te sorprendió la convocatoria? A ver, digamos, hace tiempo que, como te decía, estamos trabajando en temas relacionados y bueno, nunca nos habíamos tenido la oportunidad de trabajar en el fútbol argentino. Lo que sí me sorprendió es el impacto que tiene trabajar en el fútbol argentino. Después de haber trabajado en el fútbol de Chile o incluso en la Liga Nacional de Básquet de la Argentina, bueno, nunca lo que hicimos tuvo el impacto que hemos tenido estos días a través de trabajar en el fútbol de Chile. Y sí, es más complejo, es más difícil, bueno, uno tiene que lidiar o que trabajar con muchos actores que tienen muchos intereses distintos y a veces eso complejiza un poco la actividad profesional nuestra. Claro. Creo que más allá de todo eso y por ser la primera vez, el producto final que quedó es un producto bastante razonable. ¿Cómo se arma, cómo se diagrama? Porque uno se imagina quizás de acá un cuarto lleno de números, de pizarrones y de cosas y quizás no es tan así la historia. ¿Cómo es esa organización del trabajo? A ver, primero lo que uno necesita son los requerimientos que los clubes tienen, digamos, que nosotros nos llega a través de la Superliga. Un punto importante es que nosotros no interactuamos jamás con ningún club, digamos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos, y creo que es sano que sea, nosotros trabajamos con la Superliga y quien pide los requerimientos a los clubes es la Superliga. Una vez que recibimos las condiciones, lo que nosotros transformamos es esas condiciones en un modelo matemático que las representa y después utilizamos un solver computacional para resolver ese modelo matemático. Ese es un poco todo el proceso de trabajo. ¿Cómo se fijan esas condiciones? Bueno, se fijan en consenso con la Superliga y a partir de los requerimientos de los clubes, fundamentalmente pensando en un torneo más equitativo. Digo, un ejemplo que me parece interesante es el de los kilómetros que cada equipo viaja. Sí. Si vos tomás, por ejemplo, el torneo pasado, que se programó de manera manual, había equipos de Buenos Aires que viajaron 4.000 kilómetros y otros que viajaron 11.000. Claramente te das cuenta que eso de equitativo tuvo poco. Ahora, digamos, si mirás el fixture que se aprobó ayer, todos los equipos de Buenos Aires viajan entre 8.000 y 10.000 kilómetros. Este es por ahí un buen ejemplo para mostrar qué es lo que buscamos cuando planteamos este tipo de equidades. O, por ejemplo, digo, los enfrentamientos contra equipos grandes, una de las condiciones de nuestro modelo es que todo el mundo juega 3 de local y 2 de visitante, o 2 de local y 3 de visitante contra los equipos grandes, y antes te podía pasar que te tocaban por ahí los 5 de local o los 5 de visitante. Claro. Entonces, bueno, nada, son condiciones que se incorporaron y que por suerte se cumplen al 100%. Y en ese sentido, ¿cómo tomaron las críticas? Porque sobre todo, y en esta cuestión de los viajes y los grandes y las ventajas, que siempre estuvo esa suspicacia en el fútbol argentino, más allá de todo lo ordenado que ustedes hicieron, obviamente siempre está el disconforme, siempre está el que se queja, y hubo también
en comentarios respecto primero, que las primeras fechas Boca no viaja tanto, que no, Racing primero, viaja alguna respuesta para eso que me decís. Primero que toda crítica es totalmente legítima y muchas de ellas pueden tener mucho sentido, eso está fuera de discusión. Nosotros lo que miramos los viajes fue global en todo el campeonato, no en particular en un sector del campeonato. La idea de los descansos pre y post partidos de Copa se va a manejar ahora con la asignación de días y horas con lo que ya estamos trabajando, garantizarle a todo el mundo un descanso suficiente antes y después de un partido de Copa Libertadores. Eso es un poco lo que decimos. Ahora, siempre puede haber equipos que estén no del todo conformes. Es muy difícil cuando vos tenés tantas condiciones dando vueltas, tantos intereses y tantos restricciones que el modelo tiene, poder satisfacer absolutamente todo. Pero ya te digo, las mayores críticas que escuchamos tenían que ver con los descansos o no antes o después de partidos de Copa Libertadores, que la idea es contemplarlos. Por ejemplo, una de las críticas que más escuchamos fue la de Racing, que tenía que ver con que antes de la revancha con River tiene que viajar a Paraná mientras River juega en Buenos Aires. Bueno, una de las cosas que ya la Superliga determinó es que ese partido de Racing en Paraná se va a jugar el viernes, mientras que el partido de River se va a jugar el sábado, y el partido de Copa es el miércoles siguiente. O sea, Racing va a tener un viaje a 500 kilómetros, mientras que va a tener un día más de descanso como compensación por eso. Claro. Estamos intentando contemplar ese tipo de cuestiones en la asignación de días y horas para que sea lo más equitativo posible. De nuevo, varias de las críticas pueden ser legítimas y entendibles, y a veces uno tiene claro que no se puede satisfacer absolutamente todo, pero lo que se buscó fueron criterios de equidad generalizados y tratar de mejorar cosas que no se habían organizado de la misma manera en el pasado. Claro, y después de ustedes llegar, de recibir estas preferencias de parte de los clubes y llegar a ese algoritmo, después ¿es un software el que se encargó de todo o hubo ahí una mano me refiero a literalmente una mano, digamos, un humano haciendo una cuenta, una forma de organizar? No. A ver, nosotros le entregamos a la Superliga alrededor de 40 programaciones distintas. Y esto simplemente que fue un proceso iterativo. ¿Sabés que no leyeron ni la mitad, no? Por las dudas. No es una cuestión de leer, sino que simplemente es un proceso iterativo en el que uno va confluyendo a la solución final. Claro. Seguramente cuando empezamos todavía no estaba fijada la fecha del Superclásico y por lo tanto teníamos una solución donde el Superclásico caía en la fecha 10, por decir algo, y después se fijó la fecha del Superclásico en la número 6, que fue un consenso entre la Superliga y la televisión, y entonces eso implica que hay que buscar una nueva solución. Así como esa pueden haber aparecido varias cosas que fueron condiciones que fueron apareciendo sobre la marcha y que implicaron tener que hacer nuevas corridas del modelo para tener nuevas soluciones, pero lo que sí te garantizo es que la solución que fue aprobada es una de las que nosotros entregamos, no fue toqueteada por nadie, simplemente que fue una de esas 40, digamos, más que para ir a las 40, pensando en la última semana, una de las últimas 5 o 6 que entregamos, bueno, la Superliga eligió una de ellas, pero la solución final es una solución provista por nuestros modelos. Okay. Guillermo, buenas noches, te saluda Jonathan. Hola, ¿cómo te va? Bien, te quería consultar porque yo por lo menos creo que esto, en cuanto a esta equidad que se busca, tanto en los equipos más chicos, denominados más chicos, con los equipos denominados grandes de la capital, es quizás una de las cosas más positivas que ha pasado en cuanto a la organización del fútbol argentino en los últimos años. Pero en cuanto a tu opinión, y obviamente sin comprometerte, ¿crees que, por ejemplo, la organización de la Copa Argentina va a quedar muy expuesta en cuanto a esto? Porque venimos viendo partidos en los cuales, no sé, por ejemplo, Racing juega en cancha de Lanús contra un equipo que viene de Santiago del Estero. Sí, puede ser, pero eso obviamente nos supera totalmente a nosotros, más aún, ni siquiera la Copa Argentina depende de la Superliga. Sí. Entonces nosotros estamos trabajando en colaborar en todo lo que tiene que ver con programaciones de la Superliga. No tenemos absolutamente nada que ver con la Copa Argentina por ese motivo, y de hecho, bueno, vamos a trabajar también en la organización de la Copa de la Superliga, que se van a jugar en abril y mayo del año que viene. Yo la sensación que tengo es que la Superliga está trabajando de manera muy seria, tratando de modificar cuestiones estructurales que el fútbol argentino tenía equivocadas o no pensadas o no bien desarrolladas, y que me parece que es un gran avance cualitativo. Pero ahora ya te lo estoy dando como una opinión como espectador, o bueno, por ahí un poco lo que he conocido en función de trabajar con ellos a lo largo de todos estos meses. Pero bueno, esto es una opinión que excede un poco el trabajo que nosotros hicimos para este caso en particular. Sí, igual está más que claro y mejor explicado imposible cuando hablas del tema del kilometraje, ¿no? De los
equipos. Sí, porque totalmente. si bien pasa con Racing y River, que son dos equipos grandes, uno va a tener un día más de descanso que el otro, pero el otro va a tener un viaje anterior. Sí, pero sí, bueno, sí. en este ejemplo que vos bien decías, de 4.000 contra 10.000 kilómetros, está más que claro. Sí, totalmente, totalmente. Bien, no, pensé que ibas a seguir desarrollando algo. Y pensando, a ver, más allá de esta diferencia que obviamente marcábamos en cuanto a la Copa Argentina en sí, Sí, y la Copa y esta, la Superliga, y pensando obviamente en esta Supercopa que se va a hacer de la Liga, de la que mucho Sí. no se sabe, ¿ustedes también estarían formando parte en sí de lo que tiene que ver con el diagrama de la Copa? Sí, en línea general ya está bastante definido, va a ser la eliminación directa y la van a jugar todos los equipos de primera. Creo que la única duda es si los descendidos van a participar o no, pero fuera de eso está todo definido y sí va a ser un torneo de eliminación directa que se va a jugar en 1 mes y medio. Bien, y el trabajo a partir de ahora, ¿cómo sigue? Digamos? No, bueno, ahora en la próxima semana tenemos que terminar con lo que es asignación de días y horas para el torneo de fútbol de la Superliga. ¿De acá ya se organiza para todo el torneo? Hasta fin de año, hasta diciembre, y en diciembre para lo que queda del torneo, porque hay muchas condiciones que, por ejemplo, la participación de equipos argentinos en las copas del año que viene, que todavía no se conocen los días y las horas. Claro. Por eso se va a hacer ahora hasta fin de año y después en diciembre para lo que queda de enero a mayo. Claro. Bueno, impecable. Había que entender un poquito lo que estaba por detrás para empezar. Como de a poco se empieza a usar tanto la neurociencia o algunos otros detalles en la preparación profesional, también está bueno que de a poquito algunas cuestiones se vayan dejando de ser tan libradas al azar. Sí, a mí sin duda, a nosotros nos parece muy bien y además nos parece muy bien que esté la universidad pública trabajando en esto, que bueno, mostrar en un ejemplo más que la universidad pública aporta a la resolución de problemas de todos los días. Sí, yo soy de la universidad pública, así que voy a estar con vos todo el tiempo. Bueno, bárbaro, les agradezco mucho el llamado. Gracias a vos, Guillermo, por explicarnos un poquito más. Dale, chau, chau. Ahí pasaba entonces Guillermo Durán, director del Instituto de Cálculo de la UBA.